parte del equipo de Telecapacita Salud, referencia y urgencia en el Ministerio de Salud. El día de hoy trataremos el tema nódulo y cáncer tiroideo, a cargo de la doctora Katy Manrique Franco, endocrinóloga especialista del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Estimada doctora Manrique, la dejamos con su público. Quisiera recordarles, disculpe doctora, recordarles a los participantes que si desean realizar alguna pregunta, por favor la realicen por el chat para que podamos leerla al final de la presentación y usted pueda responder. Muchísimas gracias doctora, ahora sí la dejamos. Y bueno, esta mañana vamos a hablar sobre el nódulo y el cáncer tiroideo. Para empezar, vamos a comentar ciertas generalidades. La prevalencia del nódulo tiroideo en regiones yodosuficientes llega a ser del 5% en mujeres y del 1% en varones. Pero en los últimos años se realizan muchos exámenes de ecografía rutinaria por algún motivo, ecografía de región cervical, por lo que la prevalencia del nódulo tiroideo puede aumentar hasta un 68%. Además, si se realiza autopsia, la prevalencia del nódulo tiroideo también puede ser tan alta como del 60%. Si bien la mayoría de los nódulos tiroideos son benignos, la prevalencia del cáncer se mantiene entre un 7 y 15%, y ello va a depender de la edad, del sexo, la historia de radiación y la historia familiar. La incidencia anual de cáncer tiroideo ha ido en aumento en los últimos años. Si bien en el año 1975 la prevalencia del cáncer tiroideo era de 4.9 sobre 100.000 personas, en el año 2009 la prevalencia fue de 14.3 por 100.000 personas y esta tendencia va en aumento. Aunque la mortalidad por cáncer tiroideo suele ser baja, entre 0.2 y 0.3%, por lo que un paciente que tiene un cáncer tiroideo tiene una buena expectativa de vida. El nódulo tiroideo se define como una lesión dentro de la glándula tiroidea radiológicamente diferente al parénquima tiroideo. Casi siempre la presentación clínica es un hallazgo incidental que puede ser evidenciado por el paciente, como a veces por el médico. Muchas veces el paciente llega a la consulta refiriendo cualquier otra enfermedad o cualquier otro síntoma, pero al realizar el examen físico se evidencia un nódulo tiroideo. Por lo tanto, la evaluación clínica debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la historia clínica y análisis sanguíneos, básicamente dirigidos de tiroides, que son las hormonas TSH y la T4 libre. Vemos aquí en la imagen de esta ecografía, esta es la glándula tiroidea, y vemos aquí la presencia de un nódulo tiroideo. Entonces, cuando tenemos el nódulo tiroideo, un paciente ha sido diagnosticado de nódulo tiroideo, lo primero que tenemos que tener es una evaluación hormonal, un perfil hipofisario, y para ello nos es suficiente la hormona TSH. Si la TSH se encuentra disminuida, quiere decir que el paciente estaría encajando dentro de un cuadro de hipertiroidismo, necesitamos realizar una gammagrafía tiroidea con yodo 123 o yodo 131 y determinar si el nódulo es caliente o si el nódulo es frío. ¿Por qué? Porque si el nódulo es caliente, el paciente lo más probable es que tenga un hipertiroidismo y el nódulo no necesita más estudios. Pero si el nódulo es frío, la probabilidad de que sea un cáncer tiroideo es alta. Por lo tanto, el paciente debería ser sometido a una evaluación con una ecografía, una biopsia por aspiración con aguja fina, que es el BAC. Si en la evaluación de las hormonas tiroideas y la TSH es normal y el nódulo mide más de 1 centímetro, lo mismo el paciente debería ser sometido a una biopsia con aspiración para determinar la benignidad del nódulo. Pero si la TSH se encuentra elevada, el paciente encajaría dentro de un cuadro de hipotiroidismo, y en este caso habría que tratar el hipotiroidismo con tratamiento hormonal, con levotiroxina, y evaluar la persistencia del nódulo. Hay muchos nódulos que pueden desaparecer o disminuir de tamaño con el tratamiento con levotiroxina. Entonces, si hacemos un seguimiento y el nódulo persiste en un tamaño mayor de 1 centímetro, y según las características ecográficas que presenta, se debería realizar una biopsia y si no, continuar el tratamiento. Esta es una imagen, por ejemplo, de una gammagrafía, paciente mujer,
que se acercó por presencia de un nódulo tiroideo, se le pidió hormonas tiroideas, se encontraban elevadas, y la gamma, suprimidas, la TSH suprimida, y la gamografía mostró una mayor captación a nivel del lóbulo tiroideo derecho, ¿no? Entonces es un nódulo caliente y la paciente debería recibir tratamiento con antitiroideos, se llama SOL en nuestro medio. Entonces, cuando tenemos un paciente con un nódulo tiroideo, lo importante es diferenciar si se trata de un nódulo benigno o un nódulo maligno. Hemos dicho que la mayoría de los nódulos son benignos, pero igual tenemos cierto porcentaje de nódulo maligno. Y si se trata de un nódulo benigno, tenemos que saber si se trata de un adenoma funcionante, un adenoma no funcionante o un quiste tiroideo. Es importante tener en cuenta la evaluación, dentro de la evaluación, la historia clínica. Es importante conocer la historia de radiación que se haya recibido en la niñez en la región cervical o en la región de cabeza. También es importante indagar por la historia familiar de cáncer tiroideo o un síndrome asociado a cáncer tiroideo, como el complejo de Carney, la enfermedad de Cowden, la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. También tenemos que saber si el nódulo ha crecido de manera rápida, si hay síntomas asociados como disfonía, parálisis de cuerda bucal, adenopatía cervical, y ver si el nódulo es fijo o no. ¿Por qué? Porque el crecimiento rápido del nódulo, la presencia de disfonía, la parálisis de cuerda bucal, la adenopatía cervical o que el nódulo se encuentre fijo, van a ser indicadores de malignidad. Entonces, en estos pacientes debemos hacer una mayor investigación. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuáles son los indicadores clínicos de un mayor riesgo de malignidad? En la historia clínica, cualquier antecedente de radiación en cabeza y cuello o una historia familiar de un cáncer medular de tiroides, la neoplasia endocrina múltiple y carcinoma papilar tiroideo, nos deben hacer sospechar que el paciente podría tener un cáncer. La edad también es importante, el cáncer es más frecuente en menores de 14 años y en mayores de 70 años. No quiere decir que una persona de 50 años no pueda tener un cáncer de tiroides, pero en esos extremos de la vida debemos sospechar que la lesión que presente el paciente podría ser un cáncer. El sexo también es importante, ¿no? Si bien la patología tiroidea es más frecuente en el sexo femenino, un paciente varón que presente un nódulo tiroideo deberíamos sospechar que podría ser un cáncer. Respecto al nódulo, el crecimiento del nódulo en poco tiempo, un crecimiento rápido, una consistencia aumentada, el nódulo fijo, la presencia de adenopatía cervical o la presencia de disfonía, disfagia o disnea podrían hacernos sospechar de que el nódulo que presenta el paciente es maligno. Entonces, una vez que tenemos un nódulo tiroideo, vemos aquí en la imagen, ¿no? Es una paciente, vemos que se hace evidente la presencia de bocio y de nódulo tiroideo en esta zona. Entonces, una vez que tenemos el paciente con un nódulo tiroideo, ¿qué exámenes auxiliares vamos a realizar aparte del perfil hormonal? La ecografía, ¿de acuerdo? La ecografía tiroidea es la prueba de elección ante un nódulo tiroideo. La ecografía se realiza en todo paciente en quien yo sospecho que tiene un nódulo tiroideo. Es decir, si al examen físico me parece tocar o no, tengo las dudas de un nódulo tiroideo o es evidente que el paciente tiene un nódulo tiroideo, debemos realizar una ecografía tiroidea. Y también se hace una ecografía en el caso de que se encuentre un nódulo en cualquier otra prueba de imagen, como una tomografía, una resonancia, un PET scan. Vamos a suponer que al paciente se le ha realizado una tomografía de pulmón por cualquier otro motivo, y en la tomografía se informa que se evidencia un nódulo tiroideo en la tomografía. Entonces, la prueba de elección para determinar bien las características del nódulo es la ecografía. ¿De acuerdo? La ecografía, ¿para qué la hacemos? La ecografía debe responder ciertas preguntas del nódulo, ¿no? La ecografía nos va a ayudar a saber básicamente el tamaño del nódulo, porque depende del tamaño tenemos que tener una actitud así. El patrón ecográfico, si es un nódulo isoecogénico, hipocogénico, si es un nódulo espongiforme, porque cada patrón nos va a dar un grado de sospecha. Si hay adenopatía sospechosa o no. Si encontramos adenopatías en el mismo lado del nódulo. Si es un nódulo verdadero, puede ser que lo que yo toque es un aumento de la densidad del lóbulo tiroideo, porque el paciente viene de zonas yododeficientes. Por lo tanto, la ecografía me va a determinar si realmente existe un nódulo o no. La localización también es importante. ¿Por qué? Porque los nódulos posteriores son más probables de que sean benignos. Y también la consistencia. Un nódulo más del 50% quístico es un nódulo asociado a benignidad. ¿De acuerdo? Entonces, tanto la localización como el componente me pueden disminuir la probabilidad de realizar una biopsia.
¿no? Entonces, la ecografía tiroidea. Cuando yo realizo una ecografía tiroidea, lo primero que debo evaluar es la glándula tiroidea. Primero evalúo la glándula, luego el nódulo tiroideo. Debo evaluar el parénquima tiroideo, si es homogéneo, como en esta foto que vemos aquí, o si es heterogéneo. Debo hablar del tamaño de los lóbulos tiroideos, ¿verdad? Para saber si el paciente tiene bocio o no. Es importante también evaluar la vascularidad, la posición, si existe desviación de la tráquea o no, y la presencia de adenopatías en el compartimiento central o lateral. Una vez que ya he evaluado toda la glándula tiroidea, ahora debo evaluar el nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo debo evaluarlo en sus tres dimensiones, en el diámetro anteroposterior, transverso y longitudinal. La localización también, como les dije, un nódulo localizado en la parte posterior es más raro que sea un cáncer tiroideo. Y eso por prevalencia, porque se ha evaluado los diferentes cánceres y se ha visto que los posteriores tienen menos probabilidad de ser un cáncer. La composición también es importante, los nódulos quísticos, sólidos, fungiformes, los bordes, de acuerdo, ver si son bordes regulares, irregulares, si hay cierto grado de protrusión. La presencia de calcificaciones también es importante, las microcalcificaciones se asocian a un cáncer tiroideo. La forma también, un nódulo más alto que ancho, indica una mayor probabilidad de que sea un cáncer tiroideo, y la vascularidad, ¿no? La vascularidad, ¿por qué? Porque un nódulo que está más vascularizado nos va a llevar cierta dificultad para realizar una biopsia. Vemos aquí en las ecografías que les he señalado, por ejemplo, vemos en el lado derecho podemos ver este nódulo tiroideo, ¿no? Que mantiene la misma ecogenicidad que la glándula tiroidea, entonces sería un nódulo isocogénico con bordes regulares, la consistencia es homogénea. A diferencia del nódulo que está en el lóbulo izquierdo, ¿no? Este nódulo es un nódulo mixto, tiene un componente quístico y un componente sólido, tiene bordes regulares también. En las imágenes de aquí abajo vemos un nódulo también con zonas hipoecogénicas, de bordes irregulares, porque vemos en esta zona superior los bordes se ven bien, pero aquí en esta zona ya se pierden, ¿no? Entonces, tiene bordes irregulares y esto tiene presencia de microcalcificaciones. ¿De acuerdo? Y la vascularidad aquí es central. Entonces, si tuviéramos, suponiendo que todos estos estuvieran en el mismo paciente, ¿qué nódulo es más sospechoso? Este de aquí abajo, ¿no? Porque este tiene bordes irregulares, es hipocogénico y tiene presencia de microcalcificaciones, ¿no? Entonces, es lo que le decía, ¿cuándo un nódulo es sospechoso? Cuando tiene presencia de microcalcificaciones, bordes irregulares, que puede ser infiltrativo, microlobulado o especulado, cuando en el corte transversal el nódulo es más alto que ancho, o es hipocogénico. Estas características tienen una especificidad de más del 90% para un carcinoma diferenciado de tiroides, básicamente del tipo papilar. Las otras características, la vascularidad intranodal, si es iso o hiperecogénico, que no haya calcificaciones, más ancho que alto, o los bordes regulares, indican cierto grado de benignidad, o también están asociados a la presencia de un carcinoma folicular o una variante folicular de carcinoma papilar de tiroides. Básicamente, las características que debemos tener en cuenta que nos van a sospechar de malignidad deben ser las cuatro primeras: la presencia de microcalcificaciones, bordes irregulares, más alto que ancho en el corte transversal y un nódulo hipocogénico. Vemos aquí, esto es recomendado por la Sociedad Americana de Tiroides, en la que indica que cuando un nódulo es de alta sospecha, un nódulo que tiene, que es un nódulo sólido, hipoecogénico, además que tiene márgenes irregulares, pues el infiltrativo microlobulados, microcalcificaciones, más alto que ancho, y que además invade los tejidos alrededor del nódulo, ¿no? Ese es un nódulo de alta sospecha. Un nódulo de una sospecha intermedia es un nódulo hipoecoico, sin microcalcificaciones, y es más alto que ancho también. Un nódulo de baja sospecha es un nódulo isoecoico o hiperecoico, comparado con el parénquima tiroidea, o parcialmente quístico, sin microcalcificaciones y con márgenes irregulares. Un nódulo de baja sospecha es un nódulo espongiforme, quiere decir que tiene componente sólido y líquido, además, más o menos el 50% de cada uno de ellos, o parcialmente quístico, sin características que se han descrito antes, quiere decir que con los bordes que son regulares, sin calcificaciones. Y un nódulo benigno
esos nódulos tienen menos del 1% de probabilidad de que sean malignos cuando son puramente quísticos. A estos nódulos no hace falta hacerles una biopsia, ¿no? Entonces, mientras más características tengan, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Mientras más características, un solo hipoecoico, que tiene una dureza aumentada, características ecográficas de malignidad, más probabilidad tiene el nódulo de que sea un nódulo maligno. Vemos aquí, esto también son recomendaciones de la Guía Americana de Tiroides. Vemos un nódulo de alta sospecha con presencia de microcalcificaciones, que sea hipocogénico, que sea más alto que ancho, o con bordes irregulares, ¿no? Entonces, mientras que un nódulo puramente quístico es benigno y la probabilidad de cáncer en este nódulo es menos del 1%. Entonces, según el riesgo de malignidad que tenga un nódulo, vamos a decidir si se hace una biopsia o no. Entonces, aquí realizamos una biopsia para determinar benignidad o no. Básicamente va a depender también del tamaño, ¿de acuerdo? Un nódulo de alta sospecha o de sospecha intermedia se va a realizar una biopsia si el tamaño es mayor a 1 centímetro. Un nódulo de sospecha baja, si el nódulo mide más de 1.5 centímetros, hay que hacer una biopsia. Y si el nódulo es de muy baja sospecha, solamente se le hace una biopsia si el nódulo es mayor de 2 centímetros. Si el nódulo es completamente benigno, el patrón ecográfico es benigno, no hace falta realizar una biopsia. ¿De acuerdo? El T-RADS es otra escala que nosotros utilizamos para valorar si realizamos o no una biopsia, ¿no? Esto ha sido recomendado por el Colegio Americano de Radiólogos. ¿De acuerdo? El T-RADS viene de estas siglas, Thyroid Imaging Reporting and Data System, y esto nos evalúa con ciertos puntajes, ¿de acuerdo? Entonces se evalúan la composición, ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos que pueda presentar. Y cada cierto puntaje, cada característica le da un puntaje. Y la suma total nos va a decir y nos va a indicar el seguimiento y la actitud a seguir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos aquí un nódulo quístico, 0 puntos, espongiforme, 0 puntos, un nódulo mixto, que puede ser sólido y quístico, 1 punto, y un nódulo sólido o completamente sólido, 2 puntos. La ecogenicidad también, si es anecoico, 0 puntos, hiperecoico o isoecoico, 1 punto, hipoecogénico 2 puntos y muy hipocogénico 3 puntos. La forma más ancho que alto 2 puntos y si es más alto que ancho son 3 puntos. Los márgenes, bordes regulares, bien definidos, yo digo mal definidos 0 puntos, si son lobulados o irregulares 2 puntos y si hay extensión extratiroidea 3 puntos. Si no hay ninguna calcificación, 0 puntos, presencia de macrocalcificación 1 punto, presencia de calcificación periférica 2 puntos y microcalcificaciones 3 puntos. ¿De acuerdo? Los vamos a sumar. Suponiendo que tuviéramos este nódulo de aquí, por ejemplo, este es un nódulo hipocogénico con microcalcificaciones y bordes irregulares. Entonces, a ese nódulo, si evaluamos la clasificación del T-RADS, sería un nódulo sólido, son 2 puntos, hipocogénico 2 puntos, van 4, bordes irregulares, 6 puntos, y con presencia de microcalcificaciones. 2, 4, 6, 9 puntos. ¿Mejor? Entonces, un nódulo que tiene más de 7 puntos es un T-RADS 5, un nódulo con alta sospecha de cáncer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Si mide más de 0.5, si mide más de 1 centímetro, habría que hacer una biopsia del nódulo tiroideo. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla nos ayuda mucho para poder orientarnos en el seguimiento y es una manera fácil de utilizarla. ¿De acuerdo? Si fuera, vamos a suponer, un nódulo isoecogénico, sería 1 punto. Los bordes bien definidos serían 0 puntos. Y vamos a suponer que tiene una macrocalcificación, sería 2 puntos. ¿De acuerdo? Un T-RADS 2, no hay sospecha de malignidad, no haría falta realizar una biopsia. ¿De acuerdo? Entonces eso también nos ayuda mucho. La elastografía es otro método que nos ayuda a evaluar la necesidad o no de realizar una biopsia tiroidea. ¿De acuerdo? La elastografía es un método que evalúa la dureza del tejido y la dureza del tejido se determina por propiedades estructurales de la matriz.
Cambios patológicos como los tumores o la inflamación alteran la composición del tejido e incrementan la dureza del tejido. Por lo tanto, la elastografía es una herramienta más. No reemplaza a la ecografía, ¿de acuerdo? Pero si sumamos como una evaluación, nos podría ayudar, ¿de acuerdo? La ecografía y la elastografía, ambos tienen una sensibilidad del 97% y un valor predictivo negativo del 95% para determinar la presencia de cáncer tiroideo. ¿Qué factores alteran la elastografía? Un nódulo con calcificaciones y cambios quísticos, los nódulos que presentan cáscara de huevo, como la imagen que vemos aquí, aquí también. Un nódulo con más calcificaciones va a aumentar la densidad, va a alterar la elastografía. Nódulos parcialmente quísticos, el agua se ve de otra manera, tiene mayor densidad, mayor dureza, por lo tanto la elastografía va a estar alterada. La posición, los nódulos que se encuentran en el istmo, dada la dureza de la tráquea, también se van a alterar, van a dar falsos positivos. Y los nódulos muy grandes, más de 3 centímetros, no se evalúan adecuadamente con la elastografía. ¿De acuerdo? Entonces, en la elastografía, si tuviéramos el sistema para poder evaluarlo, se van a ver en colores, básicamente verde y azul. El color verde indica elasticidad en todo el tejido. El score 2, elasticidad en gran parte del área examinada. El score 3, dureza en gran parte del área evaluada. Y un score 4, nódulo sin elasticidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos una elastografía realizada. Aquí está el nódulo tiroideo. Y esta es la elastografía realizada. La mayor parte del nódulo es sin elasticidad, ¿de acuerdo? Entonces, si no tiene elasticidad, se considera que tiene mayor probabilidad de ser un cáncer tiroideo. Y aquí vemos otra opción, ¿de acuerdo? Vemos ecografía, son bordes lobulados, ¿de acuerdo? Los bordes lobulados son, en el FIRAC serían 2 puntos, y además presencia de microcalcificaciones, ¿no? Y la ecografía, en la elastografía vemos que tiene color azul, es decir, dureza aumentada, ¿de acuerdo? Entonces, este nódulo tendría que realizarse una biopsia tiroidea. Si utilizamos la escala de FIRAX con la elastografía, esto nos va a llevar a reducir las biopsias. Vamos a realizar solamente las biopsias de los nódulos que son realmente necesarios. Reduce las biopsias del 60 al 33%. Importante para no estar realizando una biopsia, dado que es una prueba cruenta y dolorosa para el paciente. Y el BAPS, o la biopsia aquí se realiza a los nódulos con mayor riesgo. Entonces, la evaluación histopatológica, que es la biopsia con aguja fina, es importante, porque eso nos va a ayudar a determinar la benignidad o no del nódulo. ¿Y a quién se realiza? A los nódulos que tienen invasión vascular o a los nódulos de mayor tamaño. ¿De acuerdo? Existen variantes de peor pronóstico, por eso también nos ayuda la biopsia a determinar el tipo. ¿De acuerdo? No todos van a ser de un buen pronóstico. ¿Qué variantes son de peor pronóstico para cualquier cáncer? Las variantes de células altas, que son más frecuentes en ancianos, y ello porque tiene alta tasa de recurrencia. Las células columnares tienen riesgo de metástasis y alta mortalidad. El carcinoma papilar de tiroides, variante HOVE9, esto es una variante descrita recientemente, esta se ha asociado a metástasis a distancia, básicamente pulmón, y tiene alta mortalidad. La variante esclerosante difusa tiene alto riesgo de recidiva y metástasis a distancia al diagnóstico. Y el carcinoma pobremente diferenciado, que también tiene alta mortalidad. Entonces, si tenemos un paciente con cualquiera de estas variantes, en la biopsia son pacientes que tenemos que preocuparnos mucho de que se operen lo más pronto posible y hacer una cirugía, una tiroidectomía amplia. Entonces, vemos aquí más ejemplos de lo que es la ecografía tiroidea y, por ejemplo, aquí hay 2 nódulos. Este nódulo tiene buena, no tiene una dureza aumentada, la elastografía está en verde y esta de aquí, la elastografía en azul. Si tuviéramos que hacer una biopsia, le haríamos de este nódulo de aquí. Una vez que hacemos la biopsia tiene un sistema de que se informa. El sistema más aceptado es el sistema de Bethesda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se toma la biopsia? Eso va a ser importante también para el seguimiento, ¿no? El sistema de Bethesda es el sistema universalmente utilizado para el informe de las biopsias tiroideas. Bethesda 1, no diagnóstico, quiere decir que básicamente el componente que hemos sacado es coloide o hemático, por lo tanto, habría que repetir la biopsia. Bethesda 2, el nódulo que hemos estudiado es un nódulo benigno. La probabilidad de cáncer es de 0 al 3%.
El Bethesda 3 quiere decir atipia de significado incierto, ¿no? Vamos a ver el seguimiento que se hace, pero por lo general es solamente seguimiento, no hace falta operar. Bethesda 4, la sospecha de neoplasia es elevada, hasta un 30%. El Bethesda 5, sospecha de malignidad, 75%. Y el Bethesda 6, quiere decir que el paciente tiene un cáncer tiroideo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que significa el informe de la biopsia. Bethesda 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Si me sale que es un Bethesda 1, repetir la biopsia guiada por ecografía dentro de los 3 meses para disminuir la inflamación que me puede haber ocasionado en la primera biopsia. Si por ecografía yo tengo un nódulo que es sospechoso, hay que hacer una observación cercana y también se puede, o si no, si me sigue saliendo siempre un Bethesda 1, optar por un tratamiento quirúrgico. Si en el seguimiento yo evidencio que mi nódulo aumenta de tamaño más del 20% en 2 dimensiones. Si la biopsia se informa como un Bethesda 2, quiere decir que el nódulo es benigno, no hace falta más estudios, más que solamente seguimiento ecográfico. Si el Bethesda se informa, si la biopsia se informa como un Bethesda 3, habría que repetir la biopsia porque el Bethesda 3 es nódulo de significado incierto. No sé si es benigno, no sé si es maligno. ¿De acuerdo? Habría que repetir la biopsia, más o menos en 3 meses también. Y si tuviéramos disponibilidad, se podría hacer un estudio molecular. La alteración de estos genes del BRAF, RAS, HRAS, KRAS, el RET, están asociados a malignidad. Entonces, si pudiéramos revisar cualquiera de estos genes en el estudio del paciente, dada la posibilidad de cualquiera de ellos, el paciente debería ser sometido a cirugía. Y si el resultado del Bethesda se informa como 4, 5 y 6, el paciente debería ser sometido a cirugía. Dependiendo, se puede realizar una lobectomía o una tiroidectomía total. ¿No? Entonces, la actitud a seguir, aquí tengo otra tabla, ¿no?, de tratamiento. Si el riesgo de cáncer es muy bajo, pues solamente es seguimiento. Si el riesgo de cáncer es bajo, se puede hacer repetir la biopsia o simplemente un seguimiento ecográfico. Pero si tengo un riesgo intermedio, alto, muy elevado, el paciente podríamos remitirlo ya a una cirugía. Recordemos que el Perú es una zona donde hay lugares que son yododeficientes, por lo tanto el bocio multinodular o el bocio endémico es muy frecuente en nuestra población, sobre todo provincias como Ancash, Cajamarca, vienen con bocio multinodular. Entonces, cada nódulo en el bocio multinodular tiene un riesgo independiente de malignidad. Por lo tanto, la biopsia se va a realizar según el patrón ecográfico y el tamaño. Si los nódulos ecográficamente son de baja sospecha, habría que considerar la biopsia solo en nódulos mayores de 2 centímetros. ¿No? Y además, en el bocio multinodular también tenemos que realizar, como ya habíamos mencionado antes, evaluación de hormonas tiroideas. Si las hormonas tiroideas, la TSH, se encuentran en el límite bajo o normal, determinar funcionalidad con gammagrafía. Y la biopsia solo se realiza en los nódulos ISO o no funcionales, ¿no? En este caso de una paciente de un bocio endémico, ¿no?, se le hizo la ecografía, todos los nódulos tenían aspecto de benignidad, pero dado el tamaño del bocio, se decidió operar a la paciente y miren cómo queda eso. Este es un caso de una gammagrafía y este es el nódulo frío. Si recordamos, por ejemplo, si hacemos una ecografía, vemos aquí, este es un nódulo frío. Bueno, entonces si tuviéramos que hacer una biopsia, hacemos en este nódulo frío. El seguimiento. ¿Cómo hacemos el seguimiento del paciente? Que ya le hemos realizado la biopsia y la biopsia me sale benigna. ¿De acuerdo? Si el nódulo es de alta sospecha, pero mi biopsia me ha salido benigna, pero ecográficamente el nódulo tiene características de malignidad, hay que repetir la ecografía y la biopsia en 12 meses. ¿De acuerdo? Si el nódulo tiene sospecha intermedia, repetimos la ecografía en 12 y 24 meses. Entre 12 y 24 meses. ¿Y qué evaluamos? El crecimiento ecográfico y que existan nuevas características de malignidad. ¿A qué llamamos un crecimiento ecográfico? Cuando el nódulo crece 20% en 2 dimensiones, o aumenta 2 milímetros o más en 2 medidas consecutivas, o aumenta 50% de volumen. Cualquier nódulo que presente cualquiera de estas características debería volver a realizarse una biopsia. Porque quiere decir que está creciendo.
Y si el nódulo es de sospecha baja, repetir la ecografía en 2 años. Y si evaluamos crecimiento con las mismas indicaciones escritas aquí, habría que volver a repetir la biopsia. ¿De acuerdo? Entonces, ante cualquiera de estas, de lo que pase, crecimiento, nuevas características de malignidad, por ejemplo, antes no tenía microcalcificaciones, y ahora sí las tiene, tenemos que repetir la biopsia en el paciente. Si el paciente tiene 2 BAF benignas, el seguimiento ecográfico no está indicado, el nódulo es benigno, no hace falta más seguimiento. Si tenemos un nódulo ecográficamente benigno, aquí no se ha realizado una biopsia, ¿qué actitud tenemos que seguir? Si el nódulo tiene alguna sospecha de malignidad, repetir ecografía cada 6-12 meses. Si el nódulo tiene una sospecha intermedia o baja, repetir ecografía cada 12-24 meses. Las mismas características. Si crece el nódulo, o si tiene nuevas características de malignidad, realizo biopsia. Si no, sigo con solamente seguimiento ecográfico. Y si el nódulo es quístico o es espongiforme, depende. Si mide más de 1 centímetro, repito la ecografía en 2 años. Y si mide menos de 1 centímetro, no requiere más seguimiento. Son unos milimétricos, no van a crecer. ¿No? Entonces, esta sería la actitud a seguir de un nódulo en que no se va a realizar una biopsia del tiroides. ¿El tratamiento médico es necesario? Bueno, antiguamente se daba hormona tiroidea, levotiroxina, pero se ha demostrado que el tratamiento con levotiroxina en zonas yodo suficientes no es recomendado. ¿Qué habría que hacer? Asegurar el aporte adecuado de yodo. Un suplemento de yodo con 150 microgramos al día debería ser suficiente. ¿De acuerdo? Y considerar la cirugía solo si el nódulo es benigno, pero además presenta síntomas compresivos. ¿No? Si no, solamente seguimiento ecográfico. La inyección percutánea con etanol es otra prueba, otro tratamiento que se puede hacer en los nódulos benignos y en los quistes tiroideos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace el etanol? Genera necrosis coagulativa y trombosis de vasos pequeños. En los nódulos fríos se ha visto que reduce el 50% más del volumen en el 50% de los pacientes. En los nódulos calientes logramos la cura completa, quiere decir normalización de la gamografía y de la TSH entre el 68 y el 100% de los pacientes. Y en los quistes tiene una tasa de éxito entre el 61 y el 95%. Efectos secundarios, obviamente estamos introduciendo etanol al paciente y eso puede dar dolor, riesgo de tirotoxicosis por lesión de los tirocitos, puede dar fiebre, parálisis del acuerdo bucal, fibrosis perinodular o perigranular. Es muy raro, ¿de acuerdo? Es un tratamiento efectivo que se puede realizar en los pacientes con quistes tiroideos y con nódulos tiroideos y así evitamos la cirugía. Ahora vamos a hablar sobre el cáncer diferenciado de tiroides. Este es el caso de una paciente mujer de 43 años con historia de bocio hace 1 año y aparentemente diagnóstico de tiroiditis. Ella venía a la consulta por un crecimiento rápido y progresivo en los últimos 3 meses y presentaba estridor y obstrucción de la vía aérea superior. En la taga del cuello se observaba infiltrada toda la glándula tiroidea, podemos ver aquí todo ese tumor, y la obstrucción de la tráquea. Se realizó traqueostomía, se operó a la paciente y fue informado como un linfoma de tiroides. Entonces, en el paciente con un cáncer diferenciado de tiroides, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento? Remover todo el tumor primario y los nódulos metastáticos. Minimizar el riesgo de recurrencia, por eso tengo que tratar de retirar todo el tejido comprometido y evitar además la disciplinación linfática. ¿Todos los pacientes necesitan yodo radioactivo? No. Solo aquellos que tienen cierto grado de un riesgo alto de cáncer. Esto vamos a ver más adelante. Permitir la supervivencia a largo plazo muestra que la mortalidad del cáncer tiroideo es muy baja, ¿no? 0.1, 0.3%. Pero si tenemos una variante de mal pronóstico, como de las células comunales, células altas, ultrabastante difusa, tenemos que actuar más rápido. Por lo tanto, uno de los objetivos del tratamiento del cáncer es minimizar la morbilidad. Y la extensión de la cirugía y la experiencia del cirujano es importante en el tratamiento y en el pronóstico de cáncer de tiroides. Entonces es importante que el paciente que va a operar, el médico, el cirujano que va a operar a nuestro paciente, tenga alguien que tenga experiencia en un cáncer de tiroides para identificar en el acto quirúrgico todo tejido que puede ser maligno. En la evaluación preoperatoria que se hace del cáncer de tiroides, necesitamos una ecografía cervical de los compartimentos centrales y laterales. ¿Para qué?
para evaluar la presencia de adenopatías, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar adenopatías que tengan crecimiento rápido, que hayan perdido el hilo graso, que sea redondo más que ovalado, que sean hipericogénicos, que tengan ciertos cambios quísticos, calcificaciones o vascularidad periférica. Todas estas características en una adenopatía me deberían hacer sospechar de que se encuentra invadido por un cáncer de tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 6 grupos ganglionares en la región del cuello y debería evaluarse cada grupo ganglionar en la fase preoperatoria. Si tengo una sospecha de metástasis linfáticas, además debería realizarse una tomografía o una resonancia cervical con contraste. La tiroglobulina y el anticuerpo antitiroglobulina en el prequirúrgico no es necesario, sino solo en el seguimiento una vez que ya se ha realizado la tiroidectomía. Y la cirugía de elección va a ser la tiroidectomía total y el vaciamiento cervical central. Aquí vemos una tomografía cervical con una masa aquí en la glándula tiroidea que desvía la tráquea, ¿no? Aquí también podemos verla. Ven, aquí se encuentra la tráquea. Y esto de aquí está desviando la tráquea. ¿Cómo se hace el seguimiento del cáncer tiroideo? Bueno, primero tenemos que determinar el riesgo, ¿no? Un cáncer tiroideo de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Un cáncer de bajo riesgo, un cáncer que no tiene metástasis a distancia ni locales, que todo el tumor macroscópico ha sido resecado, que no existe invasión regional a tejidos o estructuras, no tiene un componente, una histología agresiva como células altas, las células variantes columnales, las células columnales, y si se da yodo radioactivo, que no hay una captación positiva fuera del lecho tiroideo, no invasión vascular y no tiene adenopatía. Estos cánceres son de bajo riesgo. En teoría, al retirar toda la glándula tiroidea, no deberían tener mayor riesgo no debería aumentar la mortalidad. Mientras que un paciente con un alto riesgo, quiere decir que hay invasión macroscópica en el tejido peritiroideo, la resección del tumor no ha sido completa, existe metástasis a distancia, y la tiroglobulina posoperatoria, se mantiene elevada, ¿de acuerdo? O que hay metástasis a nivel ganglionar. Entonces, estos son de alto riesgo. Depende. Entonces, ¿cuándo voy a terminar esto? Cuando ya tengo la pieza quirúrgica. Con la pieza quirúrgica yo voy a poder determinar si se ha eliminado o no todo el tumor o si ha quedado. A mayores características, a mayores nódulos comprometidos, si hay invasión vascular, si el tamaño es más grande, el riesgo de recurrencia o de recidiva del cáncer de tiroides es más elevado. ¿De acuerdo? Es por ello que tanto el diagnóstico temprano como la experiencia del cirujano al momento de la cirugía es importante para que el riesgo de recurrencia disminuya en el cáncer de tiroides. Entonces, un carcinoma papilar tiroideo, lo que se decía, de bajo riesgo, es cuando todo el tumor macroscópico ha sido resecado, no existe metástasis local ni a distancia, no hay invasión no regional, el tumor no tiene una histología agresiva, si se da yodo radioactivo, el rastreo corporal total no muestra un foco captador fuera del lecho tiroideo, no hay invasión vascular o no hay adenopatías, adenopatías comprometidas o hay menos de 5 adenopatías comprometidas. Riesgo intermedio, cuando la invasión es microscópica a nivel de tejidos adyacentes, y esto nos informa la anatomía de la pieza quirúrgica. Cuando el rastreo corporal total muestra un foco captador en región cervical, tiene una histología agresiva como células altas, células columnares y columnae, hay invasión vascular y hay invasión también a nivel de adenopatías, de ganglios. Y el riesgo alto cuando hay invasión macroscópica del tumor, cuando la resección del tumor ha sido incompleta, cuando hay metástasis a distancias y cuando la tiroglobulina sérica postoperatoria está elevada. Recordemos que el único tejido que produce, digamos que tiene tiroglobulina es la glándula tiroidea. Si yo he resecado el tumor, toda la glándula tiroidea, la tiroglobulina no debería dosarse ya en sangre, debería salir negativa. Si en un paciente postoperado de cáncer tiroideo, o un paciente postoperado de una tiroidectomía total, la tiroglobulina sérica me sigue saliendo positiva, es que aún no hay resto tiroideo. Por eso es que este es el marcador que nos ayuda para el seguimiento del paciente con cáncer de tiroides. Entonces, lo que justo les explicaba, ¿cómo hacemos el seguimiento? Importante dosar siempre tiroglobulina, ¿de acuerdo?
Si la cirugía ha sido exitosa, se ha removido todo el tejido tiroideo, la tiroglobulina me debería salir negativa. ¿De acuerdo? Entonces, el cáncer de tiroides lo hacemos con tiroglobulina y con anticuerpos antitiroglobulina. ¿Por qué? Siempre deben ser medidos ambos juntos. La tiroglobulina puede salir negativa, pero yo puedo tener anticuerpos antitiroglobulina elevados. Entonces, el valor de tiroglobulina indetectable podría ser un falso negativo. ¿De acuerdo? Los anticuerpos también me van a ayudar para ver si yo no tengo tiroglobulina, los anticuerpos deberían disminuir. Si al inicio de mi seguimiento se encuentran elevados, en el seguimiento debería ir disminuyendo las concentraciones séricas de estos anticuerpos. Bueno, entonces, en el seguimiento del cáncer tiroideo, yo debo evaluar la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina cada 6-12 meses. Es importante también hacer pruebas de imagen, como la ecografía tiroidea cada 6 o 12 meses, o la tomografía si hay sospecha de extensión, ¿no? Entonces, si la tiroglobulina, vamos a suponer, me sale positivo, y los anticuerpos también me salen positivos, yo debo buscar resto tiroideo. Primero debo hacer una ecografía buscando un resto tiroideo en la región cervical, y si la imagen es negativa, realizar tomografía o cualquier otra prueba que me ayude a detectar dónde está mi cáncer residual. Obviamente el paciente se le ha quitado la glándula tiroidea. Sabemos que la hormona levotiroxina es la hormona, las hormonas tiroideas son fundamentales para la vida, por lo tanto el paciente necesita un tratamiento sustitutivo. ¿De acuerdo? Los pacientes con alto riesgo, el objetivo de TSH es de 0.1, por lo tanto yo debo darle levotiroxina a dosis altas para conseguir TSH en este orden. Pacientes con riesgo intermedio, el objetivo de TSH se encuentra entre 0. y 0.5, por lo tanto la dosis de levotiroxina va a ser menor, y pacientes con riesgo bajo, la TSH debe mantener el límite inferior del rango de la normalidad. Normalmente el tratamiento sustitutivo para un hipotiroidismo, un paciente necesita 1.6 microgramos por kilo de peso al día de hormona tiroidea, de levotiroxina. En el paciente con cáncer tiroideo, hay que empezar tratamiento sustitutivo con 2 o 2.5 microgramos al día de peso corporal. ¿De acuerdo? Entonces, con un paciente que pesa 60 kilos, empiezo con 2, un paciente debería recibir en promedio 120 microgramos de hormona tiroidea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? El paciente ya ha sido sometido a una tiroidectomía total y después también se le ha realizado una ablación de tiroides con yodo 131 y se hace un rastreo corporal total. Y además el paciente debería recibir tratamiento sustitutivo. Y cada 3, 6, 12 meses, el paciente debería evaluarse TSH, tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina. Una vez que ya se ha dado el yodo radioactivo, el paciente debería a los 12 meses repetir el rastreo corporal total. Si había un poco captador hace un año después, este poco captador debería desaparecer. Luego, si el rastreo corporal es negativo y la tiroglobulina es no detectable, podemos decir que el paciente ha sido en una buena remisión o ha sido curado de un cáncer de tiroides. Pero si el rastreo corporal es negativo y la tiroglobulina todavía se encuentra elevado, quiere decir que hay algún resto tiroideo en algún lugar, por lo tanto el paciente debe ser sometido a una nueva dosis de yodo radioactivo. Volviendo al principio, si se ha hecho la tiroidectomía y el paciente ha recibido yodo radioactivo y el rastreo corporal total ha sido positivo, en el seguimiento el paciente deberíamos realizar un nuevo rastreo corporal más o menos en un año y ver si mantiene positivo, tenemos que volver a dar una nueva dosis de yodo radioactivo. ¿Cuánta dosis de yodo radioactivo un paciente puede recibir? Entre 500 y 600 milicuries en total puede recibir. Los riesgos más elevados están asociados a linfomas y a leucemias, ¿no? Pero todo este seguimiento hay que hacerlo. Un paciente con cáncer tiroideo debe tener un seguimiento de por vida. Y el seguimiento es siempre con hormonas tiroideas, tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina y una prueba de imagen. Y si le han dado yodo radioactivo, hay que evaluar el rastreo corporal. Cuando decimos que un paciente tiene una excelente respuesta, cuando hay una prueba de imagen negativa
y cuando la tiroglobulina se encuentra negativa también, y la tiroglobulina basal se encuentra negativa y la tiroglobulina estimulada en menos de 3. ¿De acuerdo? ¿Qué decimos con este paciente? Que el riesgo de recurrencia es muy baja y la probabilidad de muerte por un cáncer de tiroides se encuentra muy baja. Eso es una excelente respuesta. Respuesta bioquímica incompleta, cuando tenemos una prueba de imagen negativa, pero la tiroglobulina se encuentra elevada. Quiere decir que aquí hay un resto de enfermedad, no sabemos dónde y tenemos que buscar. Cuando hay una respuesta incompleta, cuando tenemos evidencia de enfermedad. Mejor en la ecografía vemos que hay resto tiroideo, o tenemos alguna imagen en pulmón que nos diga que hay un resto de cáncer tiroides y la tiroglobulina se encuentra elevada, y en este caso los anticuerpos antitiroglobulinas pierden ya su valor. Y una respuesta indeterminada es cuando no encontramos una prueba de imagen que nos diga si hay o no algún resto tiroideo. El rastreo corporal total tampoco nos da ninguna imagen, pero la tiroglobulina es detectada. En estos casos no sabemos, simplemente tenemos que seguir con el tratamiento supresor y se pueden repetir dosis de yodo radiofármaco. Y eso era todo lo que quería compartir. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Felicitaciones a la doctora Katy Manrique Franco del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por su presentación. A todos los conectados, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, duda, consulta, pueden hacerlas a través del chat que está disponible en estos momentos. Doctora Katy Manrique, nos han preguntado también cómo desde la atención primaria realizar el diagnóstico precoz del cáncer de tiroides. En realidad desde atención primaria no se puede. Lo que se podría hacer es entrenarse bien en un examen de región cervical y de glándula tiroidea, básicamente, ¿no? No vale la pena hacer ecografías a todas las personas porque la frecuencia de hallar un nódulo tiroideo va a ser muy alta, hasta un 70%. Entonces, lo que sí deberíamos aprender es a palpar bien el cuello para evaluar la glándula tiroidea, y si yo detecto un nódulo tiroideo, en ese caso sí hacer una ecografía, que no sea una prueba rutinaria porque va a ser errado. Si un paciente tiene un antecedente de un familiar con un cáncer tiroideo, en ese caso sí se podría hacer un despistaje, pero si no, no es necesario. O sea, una ecografía de rutina no es necesaria en todos los pacientes. Sí, muy importante entonces tener eso en cuenta. Nos han también preguntado las posibles complicaciones del tratamiento quirúrgico. Bueno, el tratamiento quirúrgico, en el caso de que se realice una tiroidectomía total, conlleva todos los riesgos de la cirugía, tiene riesgo de producir un hipoparatiroidismo postquirúrgico, porque recuerden que las glándulas paratiroideas se encuentran detrás de las glándulas tiroideas, ¿no? Entonces, la experticia del cirujano va a ayudar a que la frecuencia del hipoparatiroidismo sea muy baja, pero es importante evaluar el calcio en el posoperatorio inmediato del paciente que se realiza la tiroidectomía, y también existe riesgo de lesiones de las cuerdas bucales, ¿no? Entonces, la disfonía podría estar presente en el posoperatorio, ¿no? Los riesgos de sangrados no van a ser muy elevados. Si es un cáncer y se realiza un vaciamiento cervical total, un vaciamiento de todos los grupos ganglionares, el riesgo de sangrado es mayor, pero no tendría por qué ser muy elevado. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta que podría ser lesión de cuerdas bucales, la disfonía posoperatoria y la hipocalcemia también posoperatoria. Muchísimas gracias, doctora. Nos han preguntado también con respecto al pronóstico de este tipo de cáncer. Los cánceres de tiroideos, el carcinoma pupilar de tiroides tienen un buen pronóstico. La tasa de mortalidad es muy baja, de 0.3%, la morbilidad también es muy baja. No quita que haya ciertos patrones histopatológicos que son de mayor mortalidad, ¿no? Como he mencionado, el de células altas, células columnares, el de Hoffney y el esclerosante difuso, ¿no? Estos patrones tienen mayor probabilidad de una mayor mortalidad, pero también son muy raros, ¿no? La mayoría del cáncer papilar tiroideo, y es lo que siempre digo a los pacientes, una vez que se opera, se realiza la tiroidectomía, si hace falta se da yodo radioactivo, y si no,
y la probabilidad de que un paciente viva muchísimos años teniendo un cáncer de tiroides es bastante alta, ¿no? Entonces la mortalidad suele ser muy baja y la morbilidad también muy baja. Muy importante entonces el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y explicar también, no tener conocimiento del personal de salud que este cáncer, como nos había dicho, tiene un buen pronóstico si se diagnostica a tiempo y se hace un correcto tratamiento y seguimiento. Nos ha preguntado también si hay estudios, si se puede relacionar el cáncer de tiroides con el cáncer de mama. No hay asociación entre ambos, porque el cáncer de tiroides son cánceres fortuitos, el de mama también, no existe una asociación. Tal vez algunos genes podrían estar implicados, ¿no? Hay genes, el cáncer de mama se asocia con los genes BRCA positivos, los de tiroides con BRAF positivos. Obviamente puede haber asociación, pero no necesariamente van uno y otro de la mano, ¿no? Un paciente puede tener mala suerte y tener ambos cánceres, ya más por una alteración de genes que por alguna otra cosa. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, doctora Katy Manrique Franco, algunas recomendaciones finales para todo el personal de atención primaria que nos está viendo en estos momentos. Yo creo que como atención primaria lo que tenemos que hacer es un buen despistaje de lo que podría ser un nódulo tiroideo. Entonces siempre, yo recomiendo mucho aprender a diagnosticar bien un nódulo tiroideo. Por eso es importante el examen físico. Me acuerdo, siempre es importante el examen físico. Si yo tengo una sospecha de que hay un nódulo tiroideo, bueno, entonces evalúo hormonas tiroideas, T4 y TSH y una ecografía tiroidea, ¿no? Entonces, en ecografía yo debo saber reconocer qué nódulo podría ser un cáncer, ¿no? Entonces, si en ecografía un nódulo que es hipocogénico, más alto que ancho, presencia de microcalcificaciones y bordes regulares, me deben hacer pensar que podría ser un cáncer tiroideo y a ese paciente es al que debo remitir a la consulta del especialista para un mayor seguimiento. Si son nódulos benignos, bueno, entonces puedo hacer un seguimiento cada 12 meses más o menos para evaluar el crecimiento del nódulo. Y cuando determinamos que el nódulo ha crecido, cuando crece más de 20% o aumenta más de 2 milímetros en cada uno de sus diámetros, ¿no? Entonces, eso es importante, hacer el seguimiento desde atención primaria. Excelente, muchísimas gracias por las recomendaciones, todos atentos. Estas telecapacitaciones serán subidas entonces al canal de Telesalud Minsa, donde podrán verla en cualquier momento y poder compartirla con otras personas. Doctora, muchísimas gracias, la esperamos en otras telecapacitaciones. Un gusto tenerla con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. A todos los participantes los invitamos cordialmente a la 1 de la tarde con la telecapacitación Manejo Prehospitalario del Paciente Crítico a cargo del doctor Ítalo Rodríguez Tejada del Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de Salud. Y a las 3 de la tarde, las perspectivas 2019 del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC, a cargo del doctor Luis Antonio Nicolás Suárez Ognio, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados con la clave 712-159-860. Muchísimas gracias y los esperamos.